Hace un año yo estaba cenando en Los Ángeles y era una cena con personas de mi edad. Yo tengo 32 años y todos tenían más o menos la misma edad que yo. Y teníamos una conversación muy interesante. Pero a medida avanzaba la conversación, se volvió muy aparente que las personas en la mesa, cada una de ellas, excepto yo, cada uno de ellos era nieto o nieta de un sobreviviente del Holocausto. Y esto, por cierto, no es una experiencia poco común en esta parte de los Estados Unidos, pero era una experiencia poco común para mí. Nunca antes había estado en una conversación como esta y escuché a estas personas reflexionando acerca de sus experiencias personales, las experiencias de su familia. Algunos de ellos dijeron que sus abuelos, de hecho, nunca hablaron de eso durante toda su vida. Ni siquiera sabían que sus familiares eran sobrevivientes del Holocausto y para otros eran parte de las historias familiares. Pero lo que descubrí a lo largo de la conversación fue un hecho muy pero muy sencillo, pero que me tocó de una forma muy profunda. Y eso fue una cosa muy sencilla, que si sus abuelos no hubieran sobrevivido al Holocausto, estas personas no estarían hablándome en ese momento, ni siquiera estarían allí. Y recuerdo que esa noche regresé a mi automóvil. Nosotros vivimos a un par de millas de donde estaba el restaurante, pero es Los Ángeles, ¿no es así? Así que yo estaba preparado para conducir durante 3 o 4 días para llegar a mi casa. Tenía mucho tiempo para pensar en el automóvil y mucho tiempo para enojarte con la gente a tu alrededor que no se mueve. Es bueno para tu salud espiritual. Y me subí al automóvil y estaba contemplando mientras conducía, pero no me esperaba lo que encontré al llegar a casa. Me senté, tomé la computadora y empecé a revisar los correos electrónicos para ponerme al día. Tenía muchos correos electrónicos, muchos de ellos rutinarios, cosas cotidianas de mi trabajo. Pero había un correo electrónico que me llamó la atención, y me llamó la atención por el título. Y el título eran 2 palabras, y estas eran las palabras: esperando la muerte. Era un correo electrónico de un pastor en Siria que había escrito esto desde su teléfono celular. Permítanme mostrárselos, lo tengo por aquí escrito. Estoy aquí en mi habitación, sentado en la oscuridad, porque ahora recibimos solamente 1 hora de energía eléctrica por día. Es cerca de la medianoche. Estoy aquí con otras personas en mi edificio, mientras jugamos al escondite con la muerte. Mientras escribo, 2 morteros acaban de explotar en el edificio de enfrente y otro en el edificio de la derecha, y otro en el edificio de la calle de al lado. Hasta ahora no hemos sido alcanzados, pero seremos los siguientes. ¿Será nuestro turno? ¿Debería quedarme en mi cama para morir en paz o debería ir a la planta baja del edificio para tal vez así poder escapar? Pero ¿cuánto tiempo debería quedarme aquí? ¿Debería dormir un poco o debería quedarme despierto para sentir el momento cuando la muerte me encuentre con esos morteros? ¡Wow! Ahora mismo acaban de darnos, sacudiendo todo este edificio y las ventanas explotaron violentamente. Puedo escuchar los gritos de horror de todas las personas a mi alrededor. Y aparte de esos destellos de luces, no hay ninguna otra luz. No puedo ver qué es lo que está ocurriendo, puedo solamente escuchar. Creo que he decidido que será mejor quedarme en mi habitación y esperar a la muerte. Otro mortero acaba de explotar. Simplemente me quedaré en silencio. Ese no es el diario de Ana Frank. Esa no es una carta escrita en un libro de historia en un tiempo donde se practicaba más barbarie que en la actualidad. Ese no es un momento de la historia pasada, es un momento de la historia presente. Es el mundo en que vivimos ahora. Es la crisis de nuestro tiempo, es el caos de nuestra era. Ustedes entienden, ¿no es así? Que el mundo en que estamos viviendo está experimentando la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. 16 millones de refugiados están siendo desplazados en este momento y 12 millones solamente con la crisis de Siria. En Siria sería como si, lo que está ocurriendo allí, sería como si 160 millones de estadounidenses, en un abrir y cerrar de ojos, tuvieran que dejar sus casas y su estilo de vida. Siria no era muy diferente a nuestro país. Era un país de clase media. Era un país en el que la mayoría de las personas que vemos huyendo en Europa o en diferentes países, con sus bolsas en mano, con sus pertenencias restantes, los niños vistiendo ropas sucias y los padres de igual forma, estas personas eran como nosotros, no eran personas pobres. Yo he estado en esos otros lugares. Yo he estado en el campo de refugiados somalíes en la frontera con Kenia.
Y la tragedia es igualmente significativa. La diferencia es que estas personas ya eran pobres antes de todo esto y es igualmente ofensivo. Pero en Siria es una crisis diferente porque son personas con las que podemos identificarnos de una forma diferente. Eran personas de clase media, eran personas como ustedes y yo. Todas las personas con las que he hablado, afectadas por la crisis en Irán y Siria, tienen hijos que estaban estudiando en la universidad, tenían automóviles, tenían casas de 2 pisos, tenían vidas normales, comunes y corrientes, al igual que nosotros. Y en esta etapa política en la que estamos viviendo, en esta cultura política que palpita alrededor del mundo, nosotros sentimos todos los días que las controversias que giran en torno a estos problemas se han convertido en números para nosotros y se han convertido en cuestiones y en políticas, pero a menudo nos olvidamos de las personas. Y hoy estoy aquí para recordarles que como seguidores de Jesucristo, como miembros de la iglesia cristiana, que Jesús está interesado en esas personas. De hecho, cuando Jesucristo mismo vino y había todo tipo de expectativas acerca de lo que el Mesías iba a hacer, algunos pensaban que iba a ser algún tipo de sabio, que sería un maestro intelectual que enseñaría cosas filosóficas. Otros pensaban que iba a ser un predicador de fuego y azufre, anunciando las verdades en un tiempo de herejías. Otros pensaban que iba a ser un político que vendría sobre un caballo blanco con una espada en su mano y que iba a derrocar a Roma y a destruir el caos en esa época. Verán, cuando Jesús describió cómo habría de traer la paz, dejó asombrado a todo el mundo. Y él era todas estas cosas. Era un sabio que enseñaba cosas intelectuales. Era un predicador de fuego y azufre que volteó las mesas en el templo. Él hizo enfadar a los políticos de su tiempo como nadie en la historia. Pero fue diferente a todos los demás. Él hace las cosas de forma diferente a como nosotros lo hacemos. Y no hay otro pasaje en la Escritura donde esté más claro que el pasaje que voy a leerles. Lucas capítulo 4, está allí en sus notas. Jesús estaba iniciando su ministerio y fue a hacerlo a su ciudad de origen, Nazaret. El verso 16 de Lucas 4 dice, fue a Nazaret donde se había criado. Era su ciudad de origen. La gente dijo, ahí viene Jesús. Lo recordaban de su infancia. Y un sábado entró a la sinagoga como era su costumbre. Pero en esta ocasión ocurrió algo inusual. Era su turno de enseñar, así que él se levantó para hacer la lectura. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Y al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito, él está citando a Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, y a pregonar el año del favor del Señor. Luego comenzó a hablarles y les dijo, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Jesús dejó muy en claro al inicio de su ministerio que él venía a ministrar a aquellos que más lo necesitaban. Que el príncipe de paz iba a invertir su tiempo y energía en aquellas personas que menos sabían acerca de esa paz. Y el ministerio de Jesús hace más de 2000 años fue el ministerio que él llamó a cumplir a la iglesia. Y ese ministerio nunca ha sido más revelante en toda la historia de lo que es en nuestra época actual. La iglesia en el Medio Oriente luce como la iglesia primitiva. Es una iglesia donde personas están siendo decapitadas, crucificadas, iglesias están siendo destruidas, personas están perdiendo sus vidas, están siendo apresadas solamente por su fe, están siendo amenazadas con convertirse a la fuerza o morir. Yo he estado en Irak del Norte. De hecho, la semana anterior estuve en el Medio Oriente. Y si te sientas y hablas con las personas, cada una de estas personas con las que hablas van a contarte la historia más horrorosa que hayas escuchado en tu vida. Y la comunidad cristiana ha sufrido como pocas veces a lo largo de la historia cristiana. Allí mismo, en la cuna del cristianismo. Porque tú sabes que eso es Irak, ¿no? Irak fue el país de donde vino Abraham, la ciudad de Ur de los caldeos. Si vas a San Diego y conoces a los iraquíes cristianos que viven en San Diego, ellos se llaman a sí mismos caldeos, de Ur de los caldeos. La ciudad de Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, una ciudad famosa por sus guerras en años recientes, se encuentra en tu Biblia y se llama Nínive. Es el lugar al que Dios llamó a Jonás a predicar, porque hace miles de años Dios se preocupaba por Nínive. Y ese sermón que Jonás predicó en Nínive sentó las bases de una iglesia que prosperó durante muchos siglos. De hecho, miles de años, desde los tiempos de Jesús, pero no pudo sobrevivir el año 2014. Los únicos cristianos restantes en Mosul o en toda esa área de Nínive en Irak son aquellos que han sido tomados como esclavos.
Una iglesia que tenía servicios de adoración continuamente durante 1600 años, ahora los servicios de adoración no solamente ya no se llevan a cabo, sino que la iglesia ha sido aniquilada. De hecho, fueron tan fuertes en esa parte, los ataques fueron tan fuertes contra los cristianos, que borraron todas las cruces que habían en las lápidas en los cementerios. En una sola noche, 120,000 cristianos fueron expulsados con la llegada de los terroristas a su ciudad. Ciudades que fueron epicentro del evangelio durante siglos. Bagdad fue el centro de estudios cristianos durante al menos 200 años. Este es el mundo en que vivimos. Es un mundo de gran caos y desesperación. Pero no solo para cristianos, sino para todos. Los cristianos y otras minorías religiosas están enfrentando genocidios, pero sabemos, por supuesto, que más musulmanes han muerto a manos de extremistas que cualquier otro. Ellos no enfrentan la amenaza de ser erradicados, pero su sangre ha sido derramada por montones, porque estos extremistas son enemigos de toda la humanidad, de todas las personas en el mundo. Y ese es el tiempo en que vivimos. Ese es el mundo en que vivimos. Y como cristianos, en un tiempo de retórica política, Dios nos llama a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Así que en un momento de caos, como el que hemos visto en pocas ocasiones en la historia humana, ¿qué es lo que Dios nos llama a hacer? En este momento de inestabilidad, en este momento en que la paz parece tan lejana, este momento de persecución y sufrimiento en crecimiento, este momento de caos, donde sea que veamos, este momento de países con múltiples problemas, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos responder? Porque en realidad no podemos resolver los problemas, al menos no la mayoría de nosotros. Tal vez hoy entre nosotros hay algún político que tiene un poco más de habilidad que el resto de nosotros, porque tiene poder y autoridad política. Pero el resto de nosotros no podemos tomar un teléfono rojo o llamar tropas o el despliegue de ayuda humanitaria. No podemos hacer esa clase de cosas. Somos incapaces de resolver esos problemas por nuestra cuenta. Pero ¿saben qué? No es nuestra responsabilidad resolver esos problemas. Nuestra responsabilidad es servir a aquellos que están heridos. Mientras los demás discuten cómo arreglar los problemas, nosotros somos la iglesia. Somos la iglesia. ¿Sabes por qué la iglesia creció tan rápidamente hace 2000 años? ¿Sabes por qué en tan solo una generación se expandió por todo el Imperio Romano? Es porque la gente nos conocía, no por lo que decíamos, sino por lo que hacíamos. El emperador Juliano era enemigo de los cristianos. Él odiaba a los cristianos, pero aún así, él escribió una carta que ahora tenemos registrada, donde él se refería a los cristianos como Galileos sin Dios. Nos llamaba paganos. Él decía, los Galileos sin Dios, ellos alimentan a nuestras personas pobres. Así que la gente tal vez no estaba de acuerdo con lo que decíamos, pero no podían estar en desacuerdo con la sinceridad de nuestra creencia, porque practicábamos aquello que decíamos. Y ahora hacemos tanta predicación, pero tan poca práctica, y nos preguntamos cómo es posible que los terroristas digan que somos un montón de cruzados y que nuestro amor no es más fuerte que nuestro ruido. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo podemos traerle paz a los pobres y a los perseguidos en esta Navidad? Punto número 1. Nos preocupamos por la iglesia y nos preocupamos por el mundo. Hacemos ambas cosas. Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, cada vez que podamos, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Está bien que la iglesia ayude a la iglesia. Está bien que nosotros seamos las manos y los pies de nuestros hermanos en Cristo. La Biblia dice que si un miembro del cuerpo sufre, todos sufrimos. Así que está bien que los cristianos se preocupen por los cristianos, pero no está bien que todo se acabe allí. La parábola del buen samaritano, Lucas capítulo 10. Jesús nos cuenta una parábola acerca de cómo amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Debido a que el mandamiento más grande es amar a Dios. Pero Jesús también nos mostró lo segundo y dijo, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y nos enseñó un principio muy sencillo en esa parábola. Y el principio es que debemos amar a todos. La compasión significa acción. Y él estaba haciendo una declaración acerca de los inmigrantes y los orígenes étnicos. Cuando ese hombre que estaba a la orilla de la calle tenía todo el derecho de no ayudar a esa persona herida por todas las diferencias que existían entre ellos. Sin embargo, él decidió hacerlo. Y Jesús, en Lucas 10, se encuentra allí en tus notas, hizo una pregunta a las personas que lo estaban escuchando. Y él dijo, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Y el hombre contestó, el que mostró compasión. Saben, hay una diferencia
Hay una diferencia entre preocuparte por algo y preocuparte por alguien. Nos preocupamos por las situaciones que vemos a nuestro alrededor. Esas situaciones se ven muy difíciles de resolver, ¿no es así? El miedo ha llenado el mundo en que vivimos. Estamos enfrentando una nueva amenaza de personas que no pertenecen a ningún estado, que tienen la capacidad de infundir miedo y hacer lo que sea donde sea que estén, y crear dolor y asesinatos y toda clase de horrores. Tenemos un sentido de inseguridad en nuestro mundo. Tenemos una sensación constante de miedo en nuestro mundo. Esta es la clase de mundo en el que estamos viviendo. Esta es la realidad de nuestra situación y nos preocupamos mucho por las situaciones. Nos preocupamos por las personas que están sufriendo. Hablamos acerca de la crisis de los refugiados, acerca de la inseguridad. Hablamos acerca de todas estas cosas. Estuve la semana anterior en el Medio Oriente, en Europa del Norte y del Este, y en cada idioma y en cada lugar que visité, los titulares de todos los periódicos estaban relacionados con estos tiempos. Todo el mundo está hablando al respecto. Pero, ¿saben? Hay una diferencia entre preocuparte por algo y preocuparte por alguien. Y Dios nos llama a cuidar de las personas. Como iglesia, esa es nuestra responsabilidad, cuidar de las personas. Demostrar sensibilidad en un mundo insensible. Demostrar compasión en un mundo de injusticia. A demostrarle al mundo lo que es el amor en realidad. En un mundo aferrado a divisiones étnicas y conflictos. Esta es nuestra responsabilidad. De hecho, no es solamente nuestra responsabilidad. Se vuelve incluso más laborioso. Jesús no nos deja solo allí. Hebreos 13:3 nos muestra la forma en que debemos hacerlo. La Biblia dice, acuérdense de aquellos que están en prisión como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. ¿Qué tal si fuera tu cabeza? ¿Qué tal si fuera tu hijo? ¿Qué tal si fuera tu hogar? ¿Qué tal si fuera tu país? Si fuera tu mundo. Siente ese dolor, siente empatía y luego abre tu boca. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. No es suficiente amar solamente con nuestras palabras. Primera de Juan 3:18 dice, queridos hijos, escribe, queridos hijos, mis hijos en Cristo, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos de verdad. Debemos hacer cosas. Una de las formas en las que el terrorismo se ha expandido alrededor del mundo es porque una ideología está siendo utilizada para pintar a todas las personas, a todos los cristianos en una sola categoría, como cruzados que están atacando a una cultura. Esa es la forma en que nos ven. Pero es mucho más difícil hacer eso si nuestra reputación de amor va mucho más allá de su habilidad de hacernos mala propaganda. Y eso ocurre cuando amamos con acciones. Una de las razones por las que mi familia y yo asistimos a Saddleback y por la que amamos a Saddleback, y una de las razones por las que amo a Rick Warren, es porque esta iglesia y este líder, esta es una iglesia que con su liderazgo cree en hacer lo que la Biblia dice. Esta es una iglesia que se acerca cuando los demás se alejan. Esta es una iglesia que no está intimidada por las situaciones complejas que vivimos en nuestro mundo en esta época. Esta es una iglesia que actúa con amor, Y hay miles de historias y miles de ejemplos, pero en lugar de solamente contarles, permítanme mostrarles uno en este momento. Observen esto. My name is Michelle, and I've been a peace relief leader here at Saddleback Church for the past 12 years. The specific thing that motivated me to get involved with peace relief was sitting on my couch when the tsunami hit Indonesia. And I sat on my couch and needed to do something. So I started to research, looked into what we were doing at the church, and realized we had a small team that started and got involved and jumped head in. It's amazing to go and meet these people where they're at in their tragedy and just bring them hope. Just weeks ago, when I was in the refugee camps in Lebanon and Iraq, the conditions are horrific. The weather's getting bad, it's cold. People are freezing. Lots of people do not have shoes, do not have warm clothes. We met a woman who stays up all night just to beat the rats off of her children because they're living in the dirt. I've been told many times that they can't believe that somebody from California would come all this way just to tell them that we care.
But I've been going to these camps now for 3.5 years, and there's a marked difference from my first trip till now, and visiting the same people. The first trip, we hardly spoke of Jesus, but we showed them the love of Jesus Christ through what we did. And now when I go back and visit these same people in these same camps, we're able to share the gospel with them. Our peace relief training teaches people how to respond to disasters around the world and help the hurting and the displaced and suffering people through chaplaincy, through sitting and listening and talking, to serving them through bringing food, through helping them rebuild homes, clean up their properties. We show people that how they can help the suffering and the displaced here in our own county and around the world. Why should people go? Because we're Christians and we're called to go. I mean, that's the basic answer from me. Not everybody is called to do this kind of work, though. It can be physically grueling and very emotional. You're working with people who've lost everything, who are displaced from their homes, who need help. People just like you and me. Saben, yo sé que en el sur de California, algunas veces nuestra definición de sufrimiento es que nuestra heladería favorita no tiene el sabor que queremos. ¿No es así? Y es difícil en los Estados Unidos, un país seguro, sentir empatía por las experiencias de esas personas. Pero imagínense estar despierto toda la noche para asegurarte de que las ratas no vayan a comerse los pies de tus hijos. En Irak del Norte conocí a una monja llamada Diana. Ella es una Madre Teresa de nuestros tiempos. Ella es joven. Saben, la Madre Teresa tenía una reputación cuando ya estaba anciana, pero la hermana Diana tiene otros 50 años de vida delante de ella. Ella ha sufrido mucho en la vida. Ella nació en Irak y ella fue criada en Mosul. Ella dejó Mosul cuando hicieron explotar su monasterio y luego fue a otra ciudad llamada Kirkuk. Y una noche la campana de la iglesia sonó y esa era la señal de que tenían que irse porque venían los terroristas. Y esa noche ella estaba enferma, estaba sobre una camilla en su propio hospital. Y ella sacudió todo su cuerpo para poder bajarse de esa camilla. Ella tenía una intravenosa en su brazo y se la quitó, fue lo que me dijeron. Ella salió de aquel hospital, pero no por miedo a perder su vida, sino por su llamado a servir a los demás. Y ella ayudó a las personas a llegar a un lugar seguro. Y cuando la conocí, ella estaba cuidando de todos, cristianos, yazidis, musulmanes, sin ninguna discriminación. Ella estaba mostrando el amor de Jesucristo. Y yo me senté con esta mujer que habla con un tono manso y apacible, pero que tiene una poderosa palabra profética. Y ella me dijo, yo amo los Estados Unidos. Dijo, es un país hermoso, con gente maravillosa. Dijo, yo viví allí durante 6 o 7 años. Tengo un doctorado de una universidad estadounidense. Dijo, ustedes cuidan de sus mascotas muy, muy bien. Algo muy extraño, por cierto, cuando me mudé aquí de Virginia. Allá matan a los animales y aquí ustedes los ponen en hoteles. Tienen que acostumbrarse a eso. Es raro para el resto del mundo. Ella dijo, ustedes cuidan a sus mascotas muy bien. Entonces, ¿por qué están guardando tanto silencio de cara a nuestro genocidio? ¿Cuándo van a preocuparse por sus hermanos y sus hermanas? Número 2. Debemos luchar por la justicia, empezando poniéndonos de rodillas. Saben, yo entiendo bastante bien el Medio Oriente, pero ahora mismo estoy totalmente confundido. Los líderes de las naciones del mundo están totalmente confundidos. Es algo muy complicado. Hay más grupos terroristas de los que conocemos. Los turcos y los rusos ahora están involucrados, los americanos, los franceses, los británicos, y nadie sabe quién está haciendo qué, nadie sabe quién es quién. Es un tiempo muy pero muy confuso. Es una situación bastante complicada.
Y por cierto, cuando ves el tamaño de la crisis y las decenas de millones de personas que están sufriendo, tenemos la tendencia de sentirnos abrumados. No sabemos la solución, no sabemos qué hacer, por dónde iniciar, a quién ayudar. Bien, esto es lo que la Biblia nos dice que hagamos. Debemos luchar por la justicia, empezando por ponernos de rodillas. Es lo que debemos hacer. Salmo 55, verso 16, está ahí en tus notas. Y la Biblia dice: por mi parte, yo clamaré a Dios. Primero debemos ponernos de rodillas y pedirle a Dios que traiga justicia a estos lugares. Es lo que debemos hacer, orar. Yo recuerdo hace algunos años, antes de la crisis financiera, yo estaba sentado en mi oficina en la Universidad de Liberty y estaba pensando, todo estaba yendo muy bien. Nuestros estudiantes estaban a punto de graduarse y había un tiempo de prosperidad antes de la crisis financiera. Era un tiempo de seguridad. Las cosas en el Medio Oriente estaban bajo control. Todo se sintió bien durante un tiempo. Había menos inseguridad en este mundo enloquecido en el que vivimos. Había más prosperidad. Todo parecía más sencillo. Y en un abrir y cerrar de ojos, algunos lo saben mejor que otros, en un abrir y cerrar de ojos, el mundo entero se desplomó y sigue cayendo a pedazos. Y tan pronto como llegamos a otro lugar de seguridad y prosperidad, aparece una nueva amenaza, una nueva crisis. Y me pregunto, ¿qué es lo que orábamos en los momentos de paz? Me pregunto qué orábamos entonces. Porque como cristianos es nuestra responsabilidad orar por el mundo, es nuestra responsabilidad. Salmo 122 dice: orad por la paz de Jerusalén. Pero oramos por ciudades como Jerusalén, una petición muy específica que Dios nos hace. Una ciudad que se encuentra en el corazón de gran parte de este conflicto en la actualidad. Tiene mucho que ver con Jerusalén, pero también es cuestión de nuestro hábito de orar por las ciudades principales en nuestro mundo. ¿Oraste por París cuando ocurrieron los ataques? ¿Has orado recientemente por Bagdad o por Al-Raqqa, el centro del Estado Islámico? ¿Has orado por el Cairo? Por todas esas diferentes ciudades en el mundo, por Mosul. Es nuestra responsabilidad orar por estos lugares. Saben, Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses, él hizo una petición de oración muy específica. Dijo: oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas. Nadie cuestiona que hay personas malvadas en nuestro mundo, pero oramos que las personas inocentes sean librados de ellas. Saben, hace algunos años, muchas personas estaban trabajando en tráfico humano. Y parte del reto de combatir el tráfico humano es que era clandestino. Tenías que probar que existía, porque existía solo en el inframundo. Y una vez que pudimos probar su existencia, entonces pudimos combatirlo. Pero ahora, ¿saben? El tráfico humano ya no está tras las sombras. Vivimos en un mundo de mercado libre de esclavos. Yo tengo una lista de precios. Tengo una lista de precios de Mosul. Es una lista de esclavos que categoriza a los niños por edad y religión. Una niña yazidi de 1 a 9 años es vendida por $150. Este es el mundo en que vivimos. Oramos para que estos miles de esclavos sean librados de manos de estas personas perversas. No sabemos cómo luciría nuestro mundo en la actualidad si la iglesia de Jesucristo hubiera orado más. No sabemos cómo serían nuestras vidas si hubiéramos orado más. Esto es algo que he estado pensando mucho esta semana. ¿Cómo sería diferente el mundo? ¿Cómo sería diferente mi vida si yo hubiera orado más? ¿Qué tal si todos nuestros fracasos son falta de oración? Saben, hacemos lindas oraciones antes de ir a la cama y a levantarnos, pero ¿creemos en realidad que la oración cambia las cosas? ¿Creemos en realidad que la oración es importante? Porque si en realidad lo creyéramos, oraríamos más. Y si oráramos más, ¿cómo luciría nuestro mundo en la actualidad? ¿Estamos orando? El mundo necesita que oremos. Número 3. Alza tu voz a favor de los oprimidos. Alza tu voz a favor de los oprimidos. Es lo que debemos hacer para traer paz en medio de este mundo caótico. En esta Navidad, alzar la voz a favor de los oprimidos. Y cuando vemos la historia y vemos el holocausto y vemos el genocidio en Ruanda, el genocidio en Bosnia, las atrocidades en países en todo el mundo a lo largo de la historia, a menudo vemos y nos preguntamos, ¿cómo es que ocurrió esto? ¿Cómo es posible que en 100 días millones de personas fueron mutiladas a muerte con machetes? ¿Cómo es que 6 o 7 millones de judíos pudieron ser acorralados y puestos en campos de concentración y en cámaras de gas? ¿Cómo es que esto ocurrió? En un mundo lleno de personas sensibles y racionales que solo quieren el bien para sus vidas y sus familias. Es de hecho muy sencillo. Vivimos en un mundo donde hay personas malvadas dispuestas a cometer estas acciones y hay otras personas que están dispuestas a permanecer en silencio cuando lo hagan.
Y en nuestro silencio nos convertimos en cómplices de la injusticia en este mundo. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 31, verso 8, levanta la voz por aquellos que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos. Y esto se refiere a todos los que están dentro del cuerpo de Cristo y fuera del cuerpo de Cristo. De hecho, si no eres cristiano y por alguna razón estás aquí en este momento, quiero que sepas que este versículo está hablando acerca de ti. Somos llamados a levantar nuestra voz por ti. Es nuestra responsabilidad levantar la voz por los que no tienen voz. Y en un mundo donde hay 1 billón de cristianos profesantes, no debería haber una persona en el planeta Tierra que esté atravesando una injusticia y que sienta que ha sido olvidado. Porque esta es nuestra responsabilidad. Y somos ciudadanos de nuestros países, pero también somos ciudadanos de otro lugar llamado el cielo. Somos peregrinos y extranjeros en la tierra, y con nuestra presencia puestos de rodillas y con nuestras voces en alto y la compasión en nuestras manos, debemos hacer del mundo un mejor lugar simplemente por estar aquí. Y el hecho es que la mayoría de los cristianos tienen manos muy suaves y corazones muy endurecidos, cuando tendría que ser completamente lo opuesto. Deberíamos tener corazones muy sensibles y manos llenas de callos, trabajando en favor de aquellos que necesitan nuestro amor. Esta semana estuve en Eslovaquia, ayudando a algunos cristianos iraquíes que estábamos evacuando a Eslovaquia. Y Eslovaquia es un país que solía ser un país comunista, como todos sabemos. Era un país donde la iglesia era clandestina y su líder era obligado a trabajos forzosos. Y he hablado en muchos países alrededor del mundo. Varios de nosotros intentamos convencer a países para que aceptaran a estos cristianos iraquíes que lo habían perdido todo, pero nadie los aceptaba. Y Eslovaquia se puso de pie y dijo: nosotros sabemos lo que significa ser una iglesia perseguida. Vamos a aceptarlos. Y cuando ellos llegaron, fue algo verdaderamente maravilloso. Y yo llegué antes de que ellos llegaran a la ciudad de Košice, en Eslovaquia. Y mientras caminaba en Košice, alrededor de la catedral principal, una catedral llamada San Elizabeth, nombrada en honor a la patrona de la caridad. Y mientras caminaba en la esquina del parque, vi una estatua, como es algo común en Europa, que llamó mi atención. Llamó mi atención porque era una estatua agresiva. Era un ángel, el arcángel Miguel, aplastando a Satanás debajo de sus pies. Y recordé Romanos 16:20, que dice: muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Saben, cada vez que amamos a alguien a quien el mundo quiere que odiemos, es una daga en el corazón de Satanás. Es una daga en el corazón de Satanás. Nuestro amor es una poderosa arma en contra de la injusticia. Es trabajo del gobierno decidir cuestiones de seguridad, decidir cuestiones de guerras y conflictos. Ese no es nuestro trabajo ni nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia. Es trabajo de ellos. Nuestra responsabilidad es alzar nuestra voz como ciudadanos, elegir a personas inteligentes, razonables y justas. Pero como iglesia no tomamos esas decisiones, no decidimos quién va a la guerra, no tomamos esas decisiones. Pero lo que sí debemos hacer es asegurarnos de que estamos preocupándonos por todo lo demás. Que no haya una sola persona en nuestra comunidad que no se sienta amada. Y cada vez que amamos a alguien que alguien quiere que odiemos, es una daga en el corazón del odio. Y es nuestro único acto de guerra en contra de la injusticia. Y es así como hacemos de este mundo un mejor lugar. Es así como traemos paz en el conflicto. Número 4. Dar generosamente y siempre tener esperanza. Hechos 11:19 dice: los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Si conocen ese pasaje en la Escritura, hubo una hambruna en Jerusalén. Una hambruna en Jerusalén. La primera iglesia estaba en crisis. Así que los discípulos apelaron a la iglesia rica en Antioquía para proveer asistencia a la primera iglesia en Jerusalén. ¿Pueden ver la analogía? Ellos proveyeron asistencia para estas personas que les habían dado tanto, quienes les habían dado la fe y ahora las están asistiendo. Es algo maravilloso. Es lo que los cristianos del occidente están haciendo por los del oriente. Pero la frase que quiero traer a tu atención es que cada uno dio lo que podía.
Sabes, en el reino de Dios, si eres la persona más pobre en esta habitación y solamente tienes una moneda, ¿sabías que cuando das esa moneda de forma generosa, tiene exactamente el mismo valor de aquella persona que puede dar 1 millón o 1 billón de dólares según la economía de Dios? Porque no se trata del tamaño de la ofrenda, sino del tamaño de tu corazón. Y Dios nos llama a dar a aquellos en necesidad, para que demos a aquellos miembros del cuerpo de Cristo que son como nosotros y aquellos que no lo son, que no se sienten amados en este mundo en que vivimos. Nuestra responsabilidad es dar con generosidad. Ustedes están en una iglesia, por cierto, que si dan al plan de paz, Peace está en todos estos lugares. Y en todos estos lugares es una sal de la tierra y una luz del mundo. Y debemos dar con generosidad. Debemos dar de la forma que quisiéramos que alguien nos diera. Debemos orar como quisiéramos que alguien orara por nosotros. Debemos alzar nuestras voces como quisiéramos que alguien la alzara por nosotros. Esto es lo que debemos hacer y debemos creer que un poco de ayuda llega muy lejos en la economía de Dios. Y siempre debemos tener esperanza. Fe, amor y esperanza es quienes somos. Siempre debemos tener fe y esperanza de que este mundo caótico puede ser un mejor lugar. Y tal vez en alguna calle hacia Damasco haya otro terrorista como Saulo que pueda convertirse en un Pablo. Porque Dios utiliza cosas extrañas para confundir a los sabios y la gracia de Dios puede incluso alcanzar a aquellos en ISIS. Y Dios va a hacer cosas milagrosas porque el enemigo está intentando destruir el mundo. Y él juega a las damas chinas, pero Dios juega al ajedrez. Y Hechos 22 dice... Y aquí hay una palabra clave. La palabra es perseguir. Pablo habla acerca de sí mismo. Pablo dice, perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Él mató a Esteban. Él estaba allí autorizando la muerte de Esteban. Por cierto, tengo noticias para ti. Y esta no es una teoría. No solamente estamos viendo una persecución del primer siglo en el siglo XXI. Estamos viendo un avivamiento del primer siglo en el siglo XXI. Hace poco me reuní en un país vecino con 150 pastores sirios que han decidido quedarse a pesar de los ataques de ISIS debido a la cantidad de personas que están viniendo a Cristo. Y se trata de terroristas tras terroristas que han decidido alejarse al ver a dónde los ha llevado esta ideología y ahora han decidido seguir a Jesús, el príncipe de paz. El último punto, y este es el punto incómodo para algunos de nosotros, mostrar hospitalidad a los desconocidos. Quiero leerles lo que dice la Biblia, Éxodo 22. No maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues tú y tu pueblo también fueron extranjeros en Egipto. Y por cierto, a menos que seas un nativo americano, esto también aplica para ti. Levítico capítulo 19. Levítico 19. Cuando algún extranjero, voy a leerlo lentamente, ¿está bien? Y no discutan conmigo porque yo no fui quien escribió esto, ¿está bien? Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. De hecho, esto va un paso más adelante. Al contrario, traten a este extranjero como si fuera uno de ustedes. Es una forma de decir, trátalo como si fuera parte de tu familia. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Y luego Dios hace algo que no hace muy a menudo en la Escritura. Luego de eso dice, yo soy el Señor y Dios de Israel. Y en hebreo, ese es el nombre más poderoso de Dios. Y eso es lo que Dios está diciendo. Dejen de ser hipócritas. Recuerden que ustedes son como todos los demás. Simplemente han estado durante más tiempo aquí. No maltraten a los extranjeros, háganlos sentir bienvenidos. Trátenlos como a sus propios hijos. Y si no están de acuerdo conmigo, recuerden que yo soy el Señor. No discutan conmigo en esto, porque yo siempre voy a ganar. Y esto es lo que ocurre. Tal vez eso interfiera un poco con tu política.
Eso es lo que Jesús ha estado haciendo durante 2000 años, ¿está bien? Y tengo noticias para ti. Dios nos está ensanchando. E incluso me da vergüenza tener que decir esto, porque tal vez hay aquí con nosotros un extranjero, un refugiado, que tal vez no se sienta bienvenido, debido a este tema del que estamos hablando. Y déjame decirte, si estás aquí el día de hoy, estás en alguno de nuestros campus, aquí en Lake Forest, o tal vez en Alemania, quien quiera que seas aquí el día de hoy, tal vez eres un refugiado o un inmigrante que acaba de llegar a este país. Y solamente quiero darte un mensaje de parte de esta iglesia y también un mensaje de parte de Jesús. Y este es el mensaje de parte de esta iglesia. Muy sencillo, un mensaje muy sencillo. Tú eres bienvenido aquí. Eres bienvenido aquí. Y esto es lo que Jesús te dice, Juan 16. Les he dicho, este es Jesús hablando, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Tal vez vengas de un lugar donde no has tenido paz en un largo tiempo. Solo escucha lo que te dice Jesús. En Juan 16, Jesús dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús es el príncipe de paz. Y se encuentra ahí en tus notas. No importa qué conflicto haya dentro de ti, o el miedo que te esté aterrorizando, puedes venir a Cristo para encontrar consuelo. Y si no eres un refugiado y eres miembro de esta iglesia y lo has sido durante mucho tiempo, si eres un creyente, por cierto, hay muchos refugiados en nuestra familia que son creyentes, ¿por qué no decides traer a alguien que sea diferente a ti a uno de nuestros servicios? Saben, este es un mundo donde el miedo es utilizado en nuestra contra. Y en el amor no hay temor, y en Jesús no hay temor. Y si dejas que el miedo determine la forma en que actúas en esta situación, no puedes mostrar el amor de Jesucristo en el mundo en que vivimos. Sabes, Dios está trabajando en medio de todo este caos. Voy a cerrar con un par de anécdotas. El miércoles estuve en el Vaticano, y me senté en el Vaticano con el líder de una iglesia copta en Egipto, que me dijo, hubo mucha atención de los medios cuando quemaron nuestras iglesias, pero ¿sabes lo que los medios no cubrieron? El hecho de que muchos miembros de la comunidad musulmana rodearon nuestras iglesias con 1000 años de antigüedad cuando vinieron los terroristas. Ellos rodearon las iglesias para protegernos de los terroristas. Y luego, nosotros, la iglesia egipcia, fuimos a nuestros vecinos musulmanes y les dijimos, los amamos. Por favor, váyanse. Podemos reconstruir las iglesias, pero no podemos reconstruir sus vidas. Ese es el poder del amor de Jesús. Ahora mismo, en Siria, puedes ir a una ciudad de la que has escuchado en las noticias, a las 2 de la mañana, un día a la semana, puedes ir al sótano de un edificio incierto, una pequeña iglesia casera, y en la iglesia podrás ver a alguien de una cultura chiita musulmán que se ha acercado a un Jesús judío gracias a alguien de una cultura musulmana suní. Y ahora, todos ellos se llaman a sí mismos cristianos. Ese es el poder del príncipe de paz. Y si nos preguntamos dónde está la paz en la actualidad, y si señalamos a Dios, Dios va a señalarnos a nosotros y nos dirá, ¿cuándo vas a ser un constructor de paz? Jesús nos mostró a todos nosotros lo que debemos hacer para ser parte de quienes traen la paz a la tierra en esta Navidad. Y es en tu santo nombre, en tu nombre poderoso que oramos. Amén.